¿Han escuchado de la fiebre del valle? También se le conoce como coccidioidomicosis. Es una enfermedad respiratoria que se contrae al inhalar esporas microscópicas del hongo coccidioides, el cual vive en el suelo. No es una enfermedad nueva, de hecho fue descrita en 1892. Pero, ¿por qué la gente se está alarmando por ella hasta ahora? Tomen unas palomitas y comencemos a hablar de lo que sabemos sobre la fiebre del valle. La fiebre del valle es conocida en el suroeste de los Estados Unidos. Zonas como Arizona y California son el sitio ideal para la proliferación de este hongo. En general, tiene muchas peculiaridades, pero esta es de las más extrañas. Los hongos tienden a inclinarse por ambientes húmedos para poder sobrevivir. Aún así, por alguna razón de la que todavía tienen duda los investigadores, este hongo ha preferido condiciones áridas y semidesérticas. En el 40% de las personas que llegan a contraer el hongo y experimentan síntomas, las esporas llegan a los pulmones, donde se convierten en unas estructuras conocidas como esférulas, las cuales estallan y liberan más esporas, propagando la infección. La mayoría solo tienen síntomas parecidos a la gripe durante semanas o meses, pero entre el 5% y el 10% de los casos desarrollan infecciones pulmonares de por vida, las cuales requieren tratamiento perpetuo con medicamentos especializados para eliminar hongos, conocidos como antimicóticos. Y en el 1.5% de los casos, el hongo se disemina por el cuerpo, afectando huesos, articulaciones, piel o causando meningitis, una inflamación de las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal. Podríamos pensar que por ahí hay cosas peores y más difíciles de controlar. ¿Para qué preocuparse por este hongo? Bueno, el problema es que los casos están aumentando considerablemente. Los reportes de fiebre del valle en Estados Unidos han aumentado de 2.800 casos anuales a principios del siglo XXI a unos 20.000 en 2023, con más de 200 personas que pasan a mejor vida. Los médicos están viendo más pacientes que nunca, y se sospecha que el aumento de casos no solo se debe a mejores pruebas de diagnóstico, sino también a un incremento real de la enfermedad. La cuestión es, ¿qué está cambiando para que el crecimiento de la fiebre del valle se esté dando de esta forma? Lo que se sabe es que coccidioides se está extendiendo geográficamente, y un posible contribuyente de esto es el calentamiento global. El hongo prospera en suelos cálidos y secos, donde puede vencer a sus competidores permaneciendo inactivo durante la sequía y luego recuperándose cuando regresa la lluvia. Los casos de fiebre del valle tienden a aumentar después de inviernos húmedos que siguen a sequías, y como sabemos, el mundo ha estado calentándose un poquito mucho, exponiéndonos a extremos climáticos con mayor frecuencia. Considerando esto, no es raro que el oeste de los Estados Unidos, que se está volviendo más cálido y más seco en los últimos años, esté empezando a notar los efectos de este hongo. Y no solo Estados Unidos, el hongo también está presente en partes dispersas y semiáridas de México, América Central y América del Sur. Así que para los investigadores, el paso esencial en esta lucha contra coccidioides es encontrar dónde se esconde, cómo se mueve y por qué es probable que el cambio climático esté afectando su distribución. Aunque los antimicóticos puedan curar la enfermedad o al menos mantenerla bajo control, no existe una vacuna aprobada, pero de eso hablaremos más adelante. Ahora, este hongo no discrimina a su portador. La infección se puede dar en otros animales, como los perros. Las infecciones de ellos sugieren que el hongo está ampliando su área de distribución, ya que es probable que los animales se enfermen en tasas más altas y de manera más grave que los humanos. Un análisis de 835.000 pruebas de sangre canina en los Estados Unidos entre 2012 y 2022 encontró que el 37,6% fueron positivas. En 2012, el 2,4% de los condados de este país dieron pruebas positivas. Para el 2022, el porcentaje fue de 12,4%. Lo que notamos es que el hongo evidentemente se está extendiendo. El problema es que no sabemos cómo. Una de las hipótesis es que se suben al humo de los incendios forestales, pues cuando arden movilizan cantidades masivas de tierra. ¿Se han encontrado esporas en el humo? No, pero un análisis de datos del 2023 de 22 hospitales de California dio a conocer que 18 de ellos tuvieron un aumento del 20% en las admisiones por fiebre del valle después de la exposición al humo de incendios forestales. Como aún se sabe muy poco sobre cómo viajan estas esporas en el aire y qué condiciones favorecen su propagación, un equipo de investigadores de Bakersfield busca recopilar datos que ayuden a responder preguntas clave sobre su distribución y potencial infeccioso. Para eso, están utilizando drones con el fin de estudiar la dispersión aérea de las esporas. La idea es que los drones absorban estas esporas con un mecanismo que se asemeja a la respiración humana, midiendo además condiciones ambientales y evaluando la altura de dispersión de
esporas, para posteriormente en laboratorio buscar la presencia de coccidioides por medio de pruebas de ADN. El uso de estos drones también podría ayudar a los investigadores a abordar sobre otra de las cosas que desconocemos, la dosis de esporas que se necesita para que alguien enferme. No se sabe si estas esporas son ubicuas y si solo se necesita una dosis más alta para que se produzca la infección, o si solo se necesitan unas pocas esporas. Pero no solo se están buscando esporas en el aire, también hay investigaciones que las buscan en el suelo. Encontrar coccidioides normalmente es un dolor de todo, pero por alguna razón, las madrigueras de roedores tienen muchas más probabilidades de contenerlas. Desde hace décadas se sabe que muchas especies de roedores pueden portar a este hongo sin mostrar síntomas, y hay dos formas en las que estos animales podrían estar influyendo en la propagación de este hongo. La primera es que el viento levante esporas desde el polvo que los roedores dejan al excavar sus madrigueras, lo que las termina propagando y por ende atacando a los humanos. Por su parte, la segunda sugiere que estas esporas serían más propensas a viajar en el pelaje de pequeños mamíferos que de ser transportadas por el viento. Hace poco se publicó un artículo al respecto, y aunque no incluyó coccidioides, su estructura no es tan aerodinámica como la de otros hongos con esporas diseñadas para desplazarse en el aire. La relación entre sequías, roedores y fiebre del valle se ha investigado desde hace tiempo, dando lugar a dos hipótesis principales: la hipótesis Grow and Blow y la hipótesis Rodent Reservoir. Reservorio de roedores, pues. En la primera se establece que cuando hay sequías, el hongo entra en un estado de latencia en el suelo, lo que en términos muy simplificados quiere decir que no está creciendo. Si el periodo seco es seguido por un invierno lluvioso, el hongo crece y prolifera. Cuando llega el calor del verano y el suelo se seca, el hongo produce esporas que pueden ser levantadas por el viento y llegar a los humanos. Pero, en mi opinión, la segunda hipótesis es más impresionante. Publicada por primera vez en 1942, sugiere que los roedores no son solo huéspedes accidentales, sino reservorios primarios del hongo. Esto quiere decir que el objetivo principal del hongo nunca han sido otros seres vivos, sino específicamente los roedores. La hipótesis dice que el hongo podría mantenerse latente dentro de los pulmones de los roedores sin causarles enfermedad. Cuando un roedor infectado deja este mundo, el hongo cambia su forma, sacando unos hilos conocidos como hifas, alimentándose del roedor, lo que le permite generar más esporas en el suelo. Esto explicaría por qué los brotes de fiebre del valle coinciden con aumentos en las poblaciones de roedores, pues durante las sequías las poblaciones de roedores disminuyen. Cuando estas terminan, los roedores vuelven a proliferar. Si los cuerpos de los roedores caídos realmente introducen esporas en el suelo, estas podrían aumentar después de una sequía. Además, los roedores vivos, al mudar piel y pelo o con sus desechos, podrían contribuir al crecimiento del hongo. De ser cierta esta hipótesis, no podríamos solo pensar en cómo afecta el cambio climático al ciclo del hongo, sino también cómo afecta a los roedores. Si el cambio climático obliga a los roedores a migrar en busca de alimento, podrían estarse llevando al hongo a nuevas áreas, contribuyendo a la expansión geográfica de la fiebre del valle. Incluso habiendo convivido con esta enfermedad por tanto tiempo, seguimos comprendiendo muy poco sobre ella. Es común que su diagnóstico tarde en darse porque imita otras infecciones y muchas veces no se toma en serio. Sin tratamiento, esta condición tiene una tasa de mortalidad superior al 90%. Por tanto, lo más viable sería tratar de prevenirla. Hay dos esfuerzos principales para desarrollar vacunas, lo que me parece muy curioso porque antes de leer esto no tenía ni idea de que se pudiesen desarrollar vacunas para tratar hongos. Pero bueno, las vacunas. Una está siendo desarrollada por un grupo de la Universidad de Washington. Probaron una vacuna a base de ARN mensajero que ha sido eficaz en ratones y pronto se probará en primates. La otra vacuna está siendo desarrollada por un equipo de la Universidad de Arizona, vacuna que se ha probado en perros basada en una versión debilitada del hongo. Sin embargo, estamos metiendo el hongo a un ser vivo, así que es medio complicado el adaptarla para humanos. La fiebre del valle es todo un tema en los Estados Unidos, y con las nuevas complicaciones por el calentamiento global, parece difícil que no se vaya a propagar por ahí. Sin embargo, y sabiendo que está presente en zonas de Centro y Suramérica, me pregunto si llegará un momento en el que llegue a todo el mundo. De todas formas, como vimos en este video, los avances contra la enfermedad ya se están dando, y para cuando eso ocurra, tal vez ya existan las herramientas para combatirlos, así que no nos preocupemos. Por ahora. En fin, por acá les dejo un video donde hablo de la divulgación científica y si debe de haber humor en ella. Por si les interesa, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.